Bueno, pues ahora seguimos con otro de nuestros invitados, con Mikel Echevarren, que es consejero delegado de la consultora Colliers International en España. Buenos días, Mikel. Buenos días. Bueno, pues Mikel, mira, hace unos meses, en un especial que tuvimos a la vuelta de las vacaciones sobre lo que iba a pasar en el sector residencial con la incertidumbre del coronavirus, nos comentabas que la actividad de la construcción de vivienda nueva caerá entre un 35 y 40% en 2001. ¿Crees que la modificación de esta ley del suelo va a desbloquear las trabas administrativas y por fin liberalizar el sector urbanístico? Bueno, esta modificación lo que permite es quitar incertidumbre y, por lo tanto, cualquier rebaja de incertidumbre en un proceso de inversión y de construcción en el largo plazo reduce los riesgos y, por lo tanto, permite trabajar, digamos, con una mayor seguridad. Todo eso redunda o tiene que redundar a largo plazo en una mayor contención de los precios, y también en estas circunstancias actuales lo que va a permitir es que el suelo residencial sufra un impacto menor que el que tendría si las circunstancias se mantuvieran. Es decir, porque parte de ese ahorro en cuanto a riesgo y en cuanto a costes, pues al final acaba elevando el precio del suelo, ¿no? En cuanto a la liberalización urbanística, digamos que esto es un pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad inmobiliaria, pero todavía faltan muchos pasos adicionales, ¿no? O sea, para el desbloquear el urbanismo o para poner en el suelo finalista más rápidamente, hace falta una ley de seguridad jurídica en la que ya se ha estado trabajando en el pasado por diversos gobiernos, y me consta que ahora pues se está empujando, que facilite o que permita dar mayor seguridad en el desarrollo de grandes ámbitos y que no estén sujetos a que después un tribunal lo tumbe en su totalidad por errores puntuales o por errores que afecten a un porcentaje, digamos, pequeño del propio ámbito, ¿no? Y que evite el chantaje que algunos abogados muy avispados han estado ejerciendo contra estos ámbitos, ¿no? Y hemos visto en varias ocasiones grandes desarrollos de Madrid que los han tumbado pues porque faltaba el análisis o el informe de impacto de género en un ámbito urbanístico que probablemente pues se refería pues que las farolas no fuesen obscenas o algo así, ¿no? Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer. Uh-huh. Con lo cual, al final, esta modificación no es suficiente. Estamos viendo, sí que es un primer paso y se agradece, pero habría que aplicar más medidas. Y al final nos preguntamos, ¿no sería mejor haber hecho una ley del suelo completamente nueva? Ahí estoy de acuerdo con Juan Antonio. Yo creo que es mejor ser poco ambicioso y ir dando pequeños pasitos. Esto ya, como decía antes, parece que es un pequeño paso para el hombre, pero es como poner el pie en la luna, y con eso yo creo que ya el sector se da por bastante satisfecho si se aplica, porque esta es la ley y ahora hay que ver cómo se aplica, ¿no? Y hay algunos signos preocupantes pues de algunas responsables de esa cadena de burocrática que se desencadena en el final de la obra, en el que parece que todavía siguen poniendo palos en la rueda, ¿no? O sea, tiene que quedar muy claro que esta ley se aplica y se aplica sin necesidad de volver a pedir permisos a la administración posteriores o que en el registro te pidan algún papel adicional del ayuntamiento. O sea, esto se hace para desbloquear, eliminar pasos inútiles dentro del proceso, como se han aplicado perfectamente pues en otras zonas como en Aragón, o en Zaragoza, etcétera. Y ahora hay que ver cómo se aplica ayuntamiento por ayuntamiento y que nadie se vuelva, digamos, a la casilla de salida, ¿no? Uh-huh. Claro, porque se sustituye estas licencias, pero ¿se pueden pedir también cuando se empieza a iniciar el proyecto o tiene que ser cuando ya está terminado? No, esto lo que permite es que una vez que ya el promotor ha sufrido y la administración se ha dado por satisfecha al dar una licencia de que el proyecto se adecuaba a la normativa y se ha hecho, y hay un empresario
solvente que certifica que se ha adecuado a ese proyecto, y además durante todo el proceso de construcción hay infinitos momentos para verificar puntualmente que se está cumpliendo con ese proyecto, que cuando se llega al final, que aquello se bendice y se entregan las viviendas, ¿no? Entonces, hay luego otras muchas derivadas. Entonces, claro, si en ese momento alguien dice, no, vale, la declaración responsable me vale, pero quiero que el ayuntamiento me la certifique, pues volvemos a la situación de antes, no sirve de nada la ley, ¿no? O que le vale a todo el mundo, pero no le vale al suministrador de energía o al suministrador de gas, pues ya estamos en las mismas, ¿no? Por eso digo que de la ley, con esta ley nos damos por satisfechos, y ahora hay que ver, como se suele decir en España, el reglamento, es decir, cómo se aplica la ley y que nadie tenga la tentación de anclarse en el pasado. Esto es una revolución silenciosa, muy, muy importante para el sector, y hay que ver cómo se aplica. Antes comentaba Juan Antonio, que le has estado oyendo, Miquel, que al final, bueno, pues todo esto se reduce en todos los plazos alargados, ¿no? De todas las trabas burocráticas que había que hacer. Pero si se reducen los plazos, que al final eso repercutía en el precio final de la vivienda, pues lo que vamos a conseguir es que los precios al final se puedan, bueno, no sé si reducir es la palabra, pero contener. Sí, lo voy a intentar explicar de una forma sencilla. En el negocio de la promoción, normalmente los inversores exigen al capital que invierten una rentabilidad anual del 15%, en torno al 15%. Y alguien dirá, oye, eso es muchísimo. Pero no es muchísimo si tienes en consideración los riesgos que estás jugándote, que van desde que se mate desgraciadamente un obrero, o que te interrumpan las obras, o que el mercado en 3 años se hunda, ¿no? Hay muchísimos riesgos. Y esos riesgos también están, digamos, en lo que es la determinación de cuánto tiempo voy a tardar en entregar las viviendas, adicionalmente a de si las voy a vender o no. En la medida en que empezamos a quitar factores de riesgo, es decir, pues mira, el ayuntamiento no se va a dormir cuando tengas las terminadas y te vas a estar ahí sollozando de que no las puedes entregar, ¿vale? Es un riesgo menor. El sector puede ir exigiendo menos rentabilidad a lo que hace porque tiene más seguridad. Esto es una pieza del eslabón. Este negocio va a tener siempre riesgos. En la medida en que empieza a tener menos riesgos, habrá promotores que empiecen a exigirle menos rentabilidad y por lo tanto puedan entregar las viviendas más baratas. Es un largo proceso, pero está, digamos, bien enfocado, está en el buen camino, ¿no? Vale, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Miquel Echevarren, consejero delegado de la consultora Colliers International en España. Gracias por tu opinión, Miquel. A ti, Meli. Un abrazo. Hasta pronto.